Muchísimas gracias a todos por venir, gracias a los padres capuchinos por acogernos, y también a Chistia, que yo personalmente tenía muchísimas ganas de oírte y ya no sabía cómo hacerlo, pero el padre Josep Manel nos lo ha puesto en bandeja, invitándote él. Muchas gracias a todos. Voy a explicar brevemente qué es Ayuda a la Iglesia Necesitada para aquellos que no los conozcan, porque la verdad es que es una institución preciosa y que merece la pena que todos aquellos que no sepan de ella pues la conozcan, porque Ayuda a la Iglesia Necesitada es una institución de la Iglesia al servicio de la Iglesia, no es una ONG, es una institución que depende de la Santa Sede y que está para servir, para ayudar a los sacerdotes, las religiosas, los misioneros que están en más de 140 países, entregándolo todo, entregando su vida en algunas ocasiones. Fue fundada por el padre Tocino. El padre Tocino, nosotros decimos en la institución que tiene corazón capuchino, pero era un padre premostratense. Pero él quería ser capuchino, no pudo por razones de salud, aunque tuvo una mala salud del hierro porque llegó hasta casi los 90 años, pero él tenía corazón de capuchino y la institución desde hace muchos años pues tiene una vinculación con los capuchinos, a los cuales se les ayuda en diferentes países como en Bielorrusia, en Malawi, en Etiopía, en Venezuela y en otros países en sus proyectos pastorales. ¿Nosotros qué hacemos? Pues recibimos las peticiones de ayuda de estos sacerdotes misioneros religiosos en estos casi 150 países del mundo para su ayuda a la evangelización. Entonces recibimos al año unos 10.000 proyectos de ayuda, solo podemos abordar, cumplir, prometer financiación para no más de 5.000 y es sobre construcción, reconstrucción de iglesias, distribución de material catequético, medios de locomoción. El padre Juan, que está en Perú, nos pedía un burrito, otro sacerdote nos pide una avioneta, unas monjitas nos piden bicicletas, una lancha, pues todo tipo de medios de locomoción, menos patinete, que todo andará. Luego también hacemos sostenimiento de religiosas, sobre todo las que están en religiosas de clausura, de sacerdotes. Muchos solo sobreviven con los estipendios que les enviamos, no tienen ningún tipo de sostenimiento adicional. Y también hacemos formación de laicos, seminaristas, etc. Pero hacemos una cosa un poco especial, que es ayuda a los cristianos perseguidos. Y esto suena muy raro, ¿no? Porque en este mundo globalizado todo el mundo supone que gozamos todos del derecho a la libertad religiosa, pero esto no es así. Si yo les digo que en el mundo hay más de 200 millones de cristianos perseguidos a causa de su fe, por el simple hecho de estar bautizados, 200 millones. Si yo les digo que en el último siglo han muerto más de 45 millones de personas, de cristianos asesinados, me parece que estoy exagerando, pero por desgracia es una realidad, que nosotros además tenemos recogida con datos y con hechos. Hoy en día los cristianos son el grupo más perseguido del planeta. Les podría dar cifras y contar hechos en muchísimos países. Les podría hablar de Afganistán, de Irán, de Irak, de Arabia Saudí, de Yemen, de Pakistán, de Siria. Les podría hablar de Sudán, de Somalia, de Nigeria, del Sahel, de China, de Corea del Norte, de Cuba, Venezuela. Podría seguir. Desde luego no es el mismo grado de persecución en unos países o en otros. Hay algunos que se discriminan sus derechos civiles y en otros una persecución más activa, ¿no? Pero hoy estamos aquí para hablar de Irak, ¿verdad? En Irak, año 2003, 1,5 millones de cristianos. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? No quedan más que 200.000. 120.000 están refugiados en las montañas del Kurdistán.
Irak es tierra de cristianos, no es tierra del Islam. Ahí los cristianos están desde hace 2000 años. Y los judíos estaban desde hace 2600 años. Los judíos en los años 50-60 pues los expulsaron. Y ahora, pues bueno, los cristianos vamos detrás. Ahí en Irak hay enterrados más profetas que en Israel. Es tierra santa. Está el profeta Nahum, Nehemías, Ezequiel, Daniel, Abraham, nació, nuestro padre Abraham nació en Irak, es iraquí. Llevan ahí desde hace 2000 años. Aquí ven al obispo Mika de Al-Kosh, que está rezando delante de la tumba de Nahum. Santo Tomás evangelizó Irak. De hecho, yo tengo una amiga siria que estuvo aquí hace poco, que también, bueno, pues hace siempre la broma de vosotros sois cristianos nuevos porque a nosotros nos evangelizó San Pablo. Pues ellos también son... Irak es tierra de cristianos. Y de hace ya, no es de ahora, pero aunque estamos viendo en las noticias que ahora se está incrementando, ¿no?, la violencia a través de los grupos terroristas, desde hace ya muchos años, nosotros llevamos desde el año 83 ayudando a todas las diócesis en Irak, y desde hace ya muchos años estamos viendo como esta violencia y esta discriminación, primero una humillación a los cristianos, luego se ha convertido en una discriminación en sus derechos civiles y luego en una violencia sectaria, y cómo, bueno, pues ha ido incrementando y cómo esto ha hecho que los cristianos abandonen su hogar. Es verdad que la geopolítica de la región cambió mucho, ¿no?, con el ataque de las Torres Gemelas en el 2001, con la invasión de Afganistán en el año también 2001, con la guerra de Irak en el 2003. Pero lo cierto es que ya Al-Qaeda en el año 96, 23 de febrero de 1996, hizo una declaración de guerra contra judíos, americanos y cruzados, contra los cristianos, en la cual decía que los cristianos son amigos de los americanos, son amigos de los intereses de los occidentales, son kafre, traidores, son unos traidores, hay que expulsarlos de nuestras tierras. Y esta declaración de guerra contaminó las relaciones y contaminó la convivencia entre musulmanes y cristianos, y se fue filtrando por las administraciones públicas y se fue filtrando también en las relaciones internacionales. Y de ahí empezaron a haber actos, ¿no?, de violencia contra los cristianos, como estampar coches bombas. En aquel momento, que ahora derivado en el ISIS, se llamaba los embalsamadores de Irak, el estado de los embalsamados de Irak. Y era un grupo que dependía de Al-Qaeda, ahora, bueno, se ha convertido en el ISIS, ¿no? Y que el ISIS además ahora, ¿no?, el Estado Islámico de la Gran Siria y de Irak y de Levante, se ha independizado de Al-Qaeda y está en pugna con Al-Nusra y Al-Qaeda para ver quién lidera el terrorismo internacional, para ver quién es más violento, ¿no? Pues en aquellos años, ya estoy hablando del año 2003, a partir de la caída de Saddam Hussein, donde el país sufría ya una inestabilidad crónica, pues este grupo se sentía impune para atacar a los cristianos. O sea, podía actuar en la más absoluta impunidad. Bueno, esto es San Jorge, es que hay muchos pueblos cristianos donde están, bueno, su patrono es San Jorge, a mí me hacía muchas gracias San Jordi. No eran del Barça todos, pero ya hubiera sido la repera. Muchos sí. Y entonces muchas de las iglesias necesitaban ya protección, por una protección que facilita la iglesia, no la facilitaba el gobierno. Esto también pasa en Pakistán, esto está pasando en Nigeria, esto está pasando en Egipto. Es una protección que facilita la propia iglesia y los feligreses. Y bueno, pues este grupo estampaba coches bombas, secuestraba sobre todo a las niñas, las cuales obligaba a casar con musulmanes radicales. Estoy hablando del islamismo radical, no estoy hablando del islam en general, estoy hablando del terrorismo, del yihadismo, del islamismo radical. Secuestraba a las niñas cristianas y las obligaba a casar con musulmanes, las descuartizaba y dejaba sus cuerpos a plena luz del día en las calles. ¿Por qué? Porque están enviando un mensaje
nosotros tenemos el control de la ciudad. Nosotros podemos actuar con la más absoluta impunidad. No nos va a pasar nada. Y además nos vamos a hacer con los comercios y con las casas de los cristianos, porque los cristianos, claro, salen despavoridos, ¿no? Es una manera de sembrar el pánico. Su objetivo era sembrar el pánico en la población. Esto es lo que están haciendo estos grupos terroristas, también en Siria. Y así se pueden quedar con las casas y los comercios de los cristianos como si fuera un botín de guerra. Esto era constante. En ayuda a la iglesia necesitada, cada día recibíamos noticias: han asesinado a un sacerdote, han descuartizado a unas niñas cristianas, han estampado un coche bomba, han entrado a la iglesia con una metralleta, asesinando a todo el mundo. Era tremendo. Uno de los objetivos principales son las iglesias y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque si atentas con lo más sagrado, ¿no?, contra el templo, si secuestras y asesinas a un sacerdote, ¿qué no harán con nosotros?, piensan las familias, ¿no? Y entonces así huyen. Muchos de los sacerdotes iraquíes han sido secuestrados. Aquí tienen al padre Douglas, que estará a su derecha, ¿no? También lo ven en la imagen pequeña. El padre, bueno, los dos fueron secuestrados, pero el padre Douglas estuvo 9 días secuestrado por un grupo terrorista, que además cree que además estaba cómplice con el gobierno. Estuvo 9 días sin alimento, sin agua. Por la mañana lo utilizaban de asesor personal. En plan, mira, tengo este problema con mi mujer, ¿tú cómo lo enfocarías? Como asesor espiritual también. Tengo este problema con mi negocio. Y por la noche le pegaban unas palizas tremendas, le torturaban. Le rompieron el tabique nasal, 6 costillas, le reventaron la boca con un martillo. Y el padre Douglas, llegó un momento que se replanteó su actitud, que no sé qué significa esto, pero bueno, se lo he podido preguntar personalmente. Y entonces les dijo, bueno, ¿no? Los terroristas se dieron cuenta y dijeron, ¿a ti qué te pasa? Dijo, bueno, yo soy un sacerdote de Cristo y Cristo ha muerto por mí en la cruz. Pensándolo bien, morir por Cristo no es una mala idea. Lo soltaron. El padre Douglas me decía, los rosarios más bonitos de mi vida son aquellos que rezaba contándolo, con las cadenas con las que me tenían atado los secuestradores. Bueno, ahora el padre Douglas está en Erbil, ocupándose de los refugiados. Vemos que toda la zona del Nínive, esto es Tierra Santa, ¿no? Nínive, ¿no? En la que sale la Biblia, pues toda esta zona está tomada por el ISIS. Como también el norte de Siria, por Al-Nusra, por una facción de Al-Qaeda. ¿Qué ha pasado? Pues que los cristianos que vivían allí desde hace 2000 años han tenido que ir al norte, al Kurdistán. Hay más de 120.000 refugiados. Nosotros decimos en Ayuda a la Iglesia Necesitada que el islamismo radical, el yihadismo, es trifásico. Se basa en el adoctrinamiento, reclutamiento, en los medios de comunicación y en la financiación. Esto es muy importante, el tema del adoctrinamiento. Yo no voy a entrar porque además tengo poco tiempo y pero esto lo estamos viendo y además lo vemos cuando vamos a estos países y nos lo dicen también los sacerdotes que de allá, de estos países, de muchos de estos países donde está creciendo el islamismo radical, cómo se adoctrina a los niños desde muy pequeños en las escuelas. Cómo en las escuelas públicas, antes de enseñar a un currículum académico, están enseñando el Corán en su parte más radical, en su interpretación más radical. Cómo están sembrando el odio hacia otras minorías, cómo están dividiendo el mundo entre el Islam y los no musulmanes. Y cómo están enseñando a los niños que un no musulmán no tiene la misma dignidad humana que un musulmán. Y esto es peligrosísimo. Como también en el currículum académico quitan toda la historia del cristianismo de esos países, porque así los hacen ver como extranjeros a los cristianos. Y entonces la historia se empieza a contar desde que llegaron los musulmanes a ese país. Y así los cristianos los empiezan a ver como extranjeros, como antipatriotas, como traidores, como kafirs. Esto va contaminando la convivencia, como están haciendo esto desde muy pequeños. También estamos viendo cómo se están haciendo el uso de las redes sociales para reclutar, ¿no? Incluso a gente aquí en Europa, como están utilizando, bueno, esto Chisquia lo conocerá mejor, ¿no? El tema de redes sociales para reclutar a terroristas. Y ahí decían, bueno, pues tampoco no serán tantos, hombre, son unos 30.000, Hay sectores del ejército que nos hablaban de que podían llegar incluso a ser unos 70.000, pero bueno, esto ya
es tirar muy alto. Lo que sí que se calcula es que son unos 30.000, de los cuales la mitad son extranjeros. Muchas de las personas que han sido secuestradas, torturadas, expulsadas de sus casas, muchos de estos cristianos nos dicen, son extranjeros, no les entendíamos. No les entendíamos, les dan 3 opciones. Bueno, de hecho les dan 2, pero los cristianos se sacan una tercera de la manga, ¿no? Les dan 2. Convertirse o morir. Convertirse, pero con la categoría de dhimmi, sujeto sometido al Islam, y pagar la yizá, un impuesto especial, o morir. ¿Qué hacen? Pues huyen. Y nos decían, no les entendíamos. ¿Por qué? Porque el ISIS en Irak tiene la facción marroquí, la facción pakistaní, la facción saudí, la facción de Siria tiene también. También están reclutando aquí en Europa. De España han salido unos 60, de Inglaterra no sé si casi unos 600. O sea que el tema del reclutamiento es algo importante. Y estamos viendo cómo están utilizando los medios de comunicación, cómo se están aprovechando de ellos. Tenían un canal de televisión que afortunadamente ya no está activo, que se llamaba El Amanecer de las Buenas Noticias, donde iba colgando todos los actos criminales que iba haciendo, porque lo van grabando. Hablando con periodistas nos dicen, ¿no?, que lo graban en un formato profesional, como si fuera una producción de Hollywood, que tienen muchísimos medios. Que tienen cámaras aéreas que graban desde diferentes planos sus ejecuciones, sus asesinatos, sus torturas, que cómo hacen coreografías. Recuerdo estar con un periodista que había visualizado, yo no he tenido la capacidad de, sinceramente no he sido capaz de ver estos vídeos, pero un periodista así me decía, parece una producción de Hollywood, parece una película, solo que por desgracia es cierto. Pero cuentan con muchos medios y están utilizando los medios de comunicación. Quieren crear un impacto en los medios de comunicación que antes no tenían. Por eso también hay periodistas que cuando nosotros ya hace años les hablábamos de lo que estaba ocurriendo en Irak, de lo que estaba ocurriendo en Sudán, yo recuerdo también el tema de Sudán, donde ya entraban los islamistas radicales, entraban en las poblaciones y crucificaban a los varones cristianos y asesinaban a las mujeres y a los niños. Y como me decían, lo siento Ariana, no os creíamos. Claro, no teníamos imágenes. Hace poco estaba con un sacerdote copto y dijo, quiero dar gracias a Daesh, ellos llaman Daesh, el ISIS lo llaman Daesh en árabe, quiero dar gracias al Daesh porque ha grabado estos crímenes y ha dado a conocer, al mundo lo que nosotros ya conocíamos por escrito. Les quiero dar las gracias por mostrar cómo somos los seguidores del Cordero. También tiene una revista de cabecera, la DIC, donde va mostrando, está en inglés, para que llegue al máximo público posible, y ahí también explica sus objetivos y bueno, su doctrina, entre comillas, ¿no?, si se le puede llamar así. Entonces, bueno, sí es cierto que se está sirviendo de los medios de comunicación. Ahora hay algunos aquí en Occidente que se niegan a publicar las imágenes. También ofrecen, bueno, porque le están haciendo el juego, para no hacerles el juego, ¿no?, porque lo que quieren salir en los medios, pues mira, también ofrecen a los medios musulmanes la exclusividad durante una semana. Oye, me acompañas durante una semana, previo pago, y grabas todos los crímenes. Y mira, esto es un material que lo podrás colocar muy bien pues dentro de lo que son los medios de comunicación. Esto es tremendo, ¿verdad? He dicho adoctrinamiento, reclutamiento, medios de comunicación y financiación. ¿Quién los financia? ¿De dónde sale? Pues bueno, pues han tomado las zonas donde hay petróleo, las refinerías, van a la frontera con Turquía y venden ahí el petróleo, lo venden ahí en Turquía tan tranquilos. Nos decían que estaban vendiendo el barril a 20, 30 dólares, a veces incluso han llegado a venderlo a 3 dólares. Y esto luego, pues bueno, pues Turquía, Qatar, Arabia Saudí, pues lo puede revender muy bien en el mercado. No sé si va a 60, 70 dólares el barril. Bueno, esto es una fuente de financiación importante. Luego rescate por los secuestros, la media de los secuestros cuando secuestran a un cristiano es de $120.000, $130.000. Si es un europeo ya hablamos de cifras muy, muy elevadas.
Luego también, pues bueno, extorsiones, el saqueo de bienes públicos, ¿no? Veíamos como en las imágenes de la televisión cómo estaban destruyendo el patrimonio cultural, arqueológico de Irak. En Irak hay más de 12.000 yacimientos arqueológicos. Pero también comercializan con ellos. En eBay hasta hace poco podías comprar. ¿Les podrías comprar? Patrimonio arqueológico, monedas y pequeñas muestras de su patrimonio arqueológico, ¿no? Luego también pues tienen donantes. Hace poco estuvo aquí en Barcelona un obispo español que está en Centroáfrica, donde allí el islamismo radical ha formado un grupo que se llama los Seleka, y decía, me da mucha pena cuando vengo aquí a mi país y veo como nuestros mejores jugadores están patrocinados por empresas que están asesinando a mi gente. Están asesinando a mi pueblo. Están financiando el terrorismo radical. Están financiando el islamismo radical. Bueno, no hace falta decir nombres, ¿no? Y otro es el secuestro. En Irak ha habido secuestro de niños, pero no de mujeres cristianas, sí de yazidís. Nos decían los yazidís, tenemos más de 3.000 mujeres que no sabemos dónde están. En Siria, secuestros indiscriminado a niños, mujeres. Pero les podría hablar de otro país, podría hablarles de Sudán. En Sudán, un niño vale menos que un móvil aquí en España, un niño cristiano. En Sudán, un niño cristiano vale $300, menos que un iPhone. Una niña vale $250. Una mujer vale $200, porque las mujeres en estas sociedades pues son inferiores a los hombres. Entran en los grupos de islamistas radicales financiados por el gobierno, entran en las poblaciones de los cristianos, que además justamente están donde hay petróleo, y arrasan con todo. Los varones los asesinan a machete o los crucifican, y a los niños los cazan a lazo como si fueran animales, como si fueran bestias. Las niñas las venden en casas de árabes ricos, y a los niños pues para hacer las tareas del hogar, y a los niños para cuidar los animales, el campo, en unas condiciones miserables. Esto los trinitarios lo conocen muy bien, y además hay un vídeo colgado en nuestra página web en Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el apartado de noticias, donde los padres trinitarios que rescatan a estos niños pues dan su testimonio. Bueno, en Irak una yazidí la puedes comprar por $30, de $30 a $130. Siria también. Es tremendo, ¿verdad? Estos terroristas entran en las poblaciones haciendo un ejercicio de fuerza y van marcando las casas de los cristianos. Nazara, con la N, Nun, el símbolo lo ven, este es la N de Nazara, de Jesús de Nazaret, de cristiano, marcando las casas, las iglesias. Por supuesto, todas las cruces las tiran abajo, las iglesias las profanan, las que no han torpedeado. También han torpedeado alguna mezquita chií, porque los terroristas son sunís, y se hacen pues con las propiedades de los cristianos como si fuera un botín de guerra. En cuanto huyen, tienen que huir con lo opuesto. Creo que Chisquia lo pudo comprobar in situ. Y es como un éxodo de la Biblia, Esta foto yo cuando la miro, y es que era así, es así, Salen con lo opuesto. Me decían las hermanas que estaban allá, que en cuanto vieron a los peshmergas quitarse el uniforme, estos que iban a huir de Mosul, en concreto, en Mosul 35.000 cristianos, quedan 0 ahora, ya 35.000. Me decían que cuando ya vieron que los peshmergas se quitaban el uniforme, es que Mosul iba a ser tomada. Y salían como pudieron, no se podía ni caminar por las calles. Y nos contaban cómo las familias les arrojaban a sus hijos dentro de los coches para que al menos pudieran salvar a sus hijos. Y mucha gente me pregunta, ¿y dónde están los musulmanes moderados? Es que sí que los hay, claro que los hay. Claro que los hay. Y los musulmanes moderados, que sí que los hay, están avergonzados. Y están también aterrorizados. Decía el obispo de Kirkuk
que los extremistas han secuestrado a las sociedades árabes, que el fundamentalismo radical ha secuestrado las voces de los musulmanes moderados, pues no se atreven a hablar, porque claro, si hablan, pues también los asesinan. En Bagdad han muerto 180 profesores universitarios, la mayoría eran musulmanes moderados. En Pakistán han muerto por la ley de la blasfemia más musulmanes moderados que cristianos. Están aterrorizados. Había un periodista que me decía que allí conoció a muchos musulmanes y entonces le decía, ¿tú qué eres? Musulmán de la Virgen María. Yo soy un musulmán de la Virgen María. Y es verdad, y también en Siria, ¿no? Como van a poner los musulmanes, iban a poner velitas a la Virgen María, como entraban en las iglesias y le rezaban. Bueno, el 4 de diciembre del 2014 la Universidad Al-Azhar de Egipto, que es el centro teológico suní más importante del mundo del Islam, hizo una condena sobre el extremismo y el terrorismo. Y dijo, atacar a los cristianos y a los creyentes de otras religiones por falsa piedad es una traición a las auténticas enseñanzas del Islam. Y condenó al Estado Islámico y al Nusra, las condenó sin reservas. Y calificó de crímenes bárbaros y de satánicos todo lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me causa mucha inquietud, y es que hay muchos musulmanes que están en contra de secuestrar, asesinar, saquear, pero no de imponer la sharia. O sea, están contra los medios pero no del objetivo. Entonces yo me empiezo a poner nerviosa. Porque si lo que quieres es imponer la sharia, la ley musulmana, a los no musulmanes también estás haciendo una limpieza. Estás expulsando a los cristianos, estás expulsando a otras minorías. O te conviertes o te vas. No hay otra. En fin. El obispo Nona de Mosul, que también tuvo que huir, dijo que quizás muchos de estos musulmanes tendrían que replantearse mucho su manera de vivir la fe. Pero bueno, yo no estoy convencida de que es posible una convivencia pacífica como la había hace muchísimos años. Y que muchos musulmanes son gente de bien, que está horrorizada y que se siente aterrorizada. Los cristianos han huido con lo opuesto. Literalmente con lo opuesto, les arrancan todo. Y al desierto. Había una señora de 90 años que me decía que he caminado 70 kilómetros y he perdido las uñas de los pies para poder salvar la vida. Caminan durante 7 horas por el desierto, sin agua, sin comida, para intentar llegar al Kurdistán. Esta es la mamá de David, un niño de 5 años muerto por los proyectiles del ISIS. Y me decía, yo les perdono, solo quiero la paz. Les perdono. Recen por mi hijo y por los que han hecho esto, por los terroristas, para que Dios convierta su corazón. Esto yo le he prometido que se lo iba a trasladar a ustedes. Es que en esta situación, ¿qué puedes hacer? Odiar o perdonar. No hay más. Odiar o perdonar. Quizás el perdón no te llega inmediatamente, ¿no? Muchos me decían, necesito tiempo. Lo que sí es cierto es que los cristianos en Irak han perdonado, perdonan y perdonarán. Esta es la familia Yadar, la mamá Aida y la niña Cristina. Una familia de Mosul. El ISIS tocó su puerta, los otros hijos no estaban ahí. Convertiros, morir. Al final huyeron, pero uno de los príncipes terroristas dijo que quería a la niña. Se la ha quedado. La mamá suplicó, no sirvieron de nada los gritos de la niña, pero el imán de la mezquita de Mosul pues ha dado noticias de que la niña está en casa de una familia musulmana y al menos está con vida. Estamos intentando hacer las gestiones para intentar rescatarla, como otros cristianos. Me ha pedido que recemos por su hija. Me ha dicho, yo estoy convencida de que Dios me devolverá a mi hija,
porque para Dios no hay nada imposible. Yo rezo cada día por Cristina y me ha pedido por favor que recen ustedes por su hija. Esta es una valiente, porque no se fue de su casa y cuando vino el ISIS le dijeron: conviértete o muere. Dijo: ah, sí, pues mira, resulta que nací cristiana y voy a morir cristiana. Y además, Cristo es mi salvación. Y claro, no sé, la dejaron ir con su hermana. Está en la más absoluta desesperación. Yo lo cuento así, ¿no? Pero ella lloraba muchísimo. Y también pedía rezar por mí, por favor, para que me mantenga fuerte en la fe. Lo han perdido todo, no les queda absolutamente nada. Muchos han muerto en el camino, han caído como moscas. Han muerto de hambre, han muerto de sed, han muerto por falta de medicinas, están muriendo. Esta es una ancianita. En muchos de los conflictos, o al menos en aquellos sitios donde yo he estado, a veces a las personas que no pueden caminar, la familia se ve casi obligada a abandonarlos. Porque si no, no van a poder salvarse todo el grupo familiar. Y esto pasa mucho pues, con niños muy pequeños o con ancianos. Pero su nieto de 14 años cargó con la abuela a la espalda. No podía caminar, la cargó y estuvo caminando por Esos eran de Caracos. De Caracos, sí. Estuvieron caminando, ¿no?, hasta que llegaron a Erbil. Y ven que tiene la cruz tatuada. Esto es muy corriente en los cristianos. Los cristianos que viven en tierras de mayoría musulmana. Esto pasa en Egipto, esto pasa en Irak, esto pasa también en Pakistán. Y tú les dices: pero a ver, es que en el carnet de identidad ya sale que eres cristiano. Encima tienes un nombre cristiano y te me tatúas la cruz. Pero ¿por qué? ¿No? Pero es que no se quedan ahí. Encima se pinta la cruz en las puertas de su casa. Mira, cristiano, mira. Y se pinta la cruz en las ventanas de su casa. Y ellos dicen: Cristo es amor y perdón. ¿Qué hay de malo en amar a Cristo? ¿Qué hay de malo en seguir a Cristo? Y claro, yo ¿no? A veces pienso aquí qué poco testimonio, ¿no?, damos de nuestra fe. Este es Bashar. Tiene 10 hijos. Es un hombre joven. Y me dijo, Cristo ha sufrido tanto por nosotros que ¿cómo no voy a estar yo dispuesto a sufrir por Él? Estoy unido a Cristo, estoy unido a la cruz y estoy unido a mi fe. Mi fe me va a salvar. Ya lo último, simplemente recalco que para que recemos por estos cristianos, que han huido, pero también, lo han dejado todo, algunos tenían posiciones muy holgadas. Han preferido dejar su farmacia, su negocio, su comercio. Han preferido dejarlo todo, pero nadie ha apostatado. Han preferido dejarlo todo antes que renegar. Y se han ido sin nada. Estaban durmiendo debajo de un árbol. Estaban durmiendo allí en plena calle, en Erbil, en el barrio de Ancagua, en las parroquias, en los parques, en el terreno que tiene las iglesias, en la plena intemperie. Luego, poco a poco, pues se les ha ido proveyendo de tiendas de campaña. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, es el mayor de toda nuestra historia. Es la mayor ayuda que estamos ofreciendo en toda la historia de ayuda a la Iglesia necesitada, que tenemos ya casi 70 años, para alojar a estos 120.000 cristianos, que esto es básico, para proveerles alimento, medicinas, agua, mantas, para escolarizar a los niños, porque claro, muchos decían, bueno, no, sí vamos a volver, pero es que llevan ahí 7 meses y no hay posibilidad de que vuelvan. Sus ciudades siguen tomadas por el ISIS. Están ahora viviendo algunos en barracones que hemos provisto porque tengan algo de dignidad, para que no estén durmiendo debajo de un árbol. Pero lo primero que nos pidieron fue una imagen de la Virgen María.
estaba muriendo y nos pidieron una imagen de la Virgen María. Iban todas las mañanas y todas las noches a rezar, a darle gracias, porque estamos vivos. Gracias, porque seguimos aferrados a ti, Señor, a nuestra fe. Esto es una hermana aquí, las hermanas todas y los sacerdotes están de voluntarios. Todos han ido de voluntarios, el que sabe de medicina está en un dispensario, la que es maestra pues está reorganizando la escolarización de los niños. Y muchas veces miro a estas religiosas y a veces pienso, bueno, ¿y en qué se parece a un cooperante? Porque igual un cooperante lo haría incluso mejor. ¿Sí? Igual hay un cooperante que es mejor médico o mejor profesora, ¿no? Y entonces me acuerdo de mi primer viaje que me enviaron y me encontré con unas religiosas de San José de Gerona, aunque yo siempre le digo a la Madre Superiora que se tiene que llamar el Instituto Religioso San José de Gerona y de Burgos, porque muchas son de Burgos. Y me encontré a dos religiosas en el avión, una hermana Julia, que ha venido hoy, y me decían que iban a ir al Congo. El Congo, nadie quiere ir a Goma, nadie quiere ir al Kivu Norte. Hay dos sitios en el mundo donde no quiere ir ningún cooperante. Uno es Sudán y otro es el Congo. En la zona del Kivu Norte hay más de 12.000 cascos azules. Al primer tiro se esconden. Y yo le decía a una de las hermanas, la hermana Presen, que iba a ir ahí a su casa de Rubare, a su misión de Rubare, le decía, ¿no te da miedo? Me decía, bueno, sí, un poco, pero ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué vengo? Dentro de 3 meses y les digo, ¿qué tal os va? ¿Qué tal os ha ido? Se estaban yendo todas las ONGs, se estaban yendo todas. Y la hermana Presen estaba intentando entrar en un país, en una zona donde se estaba yendo todo el mundo. Y entonces, claro, yo soy un poco lenta, ¿no? Entonces caí que era una religiosa. Y dije, claro, es que la hermana Presen ve a cada una de esas personas a Cristo. Y está ahí para hacerles saber que Dios también les ama, que no les va a dejar. Pues la hermana Presen entró, que es chiquitaja, pero entró. Más es de Burgos, las de Burgos tienen carácter, Al cabo de 3 meses o de unos meses me encuentro su cara en todos los diarios de España. Habían atacado su casa. Le arrancaron con una bomba las piernas. Más de 6 horas sangrándose. Y aprovecharon, y ya que estaba inconsciente desangrándose, y le arrancaron también el reloj de los chinos, o sea, el reloj que tenía. Por una hermana que estaba ahí, la hermana Urbana, una compañera suya la pudo sacar como pudo. Bueno, el caso es que la hermana Presen al cabo de unos meses pues despertó y me llamó la Madre Superiora y me dijo, Ariana, ¿sabes las primeras palabras de Presen cuáles han sido? Yo no. Pues ha dicho, gracias a Dios que me ha pasado esto a mí. Y claro, yo que estoy todo el día quejándome y me sobra a mí porque me pasa esto y esto yo, Y es que es lo que están haciendo estos religiosos, estos misioneros, estos sacerdotes, también aquí en España, cada uno con su misión, están entregando la vida a Cristo y no esperan ni las gracias ni una recompensa, no esperan absolutamente nada, es una entrega, no una renuncia. En el mundo hay más de 14.000 misioneros españoles pues entregando su vida, y aquí los musens, los frailes, pues también la están entregando, es una entrega a Dios y a nosotros. Así que muchas gracias. Así que sí que hay una gran diferencia, ¿no? con un cooperante. Les animo a ayudar, les animo a rezar y les animo a reflexionar, como hace el Santo Padre. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos perseguidos? ¿Cuántos? Cada uno que responda en su corazón. Yo rezo por ese hermano, esa hermana que está en dificultad para confesar y defender su fe. Yo rezo por ellos. Ellos sí que rezan por nosotros. Y además, bueno, me han pedido también que les felicite las Pascuas. ¿Iría yo a misa si sé que en cualquier momento me estampan un coche bomba y muero? ¿Iría si sé que me atranca la puerta y me incendian la parroquia? ¿Iría si sé que me pueden secuestrar, descuartizar? ¿O dejaría que mis hijas fueran? ¿Bautizaría a mis hijos si sé que no podrán acceder nunca a la universidad? Esto pasa en muchos de estos países, no pueden acceder a la educación.
¿Los bautizaría? ¿Dejaría que hicieran la primera comunión? ¿Dejaría que se confirmaran? ¿Me atrevería a tatuarme la cruz? Son reflexiones que me hago y que las quería compartir con ustedes. Les quiero pedir, lo primero, la oración, como sobre todo por estos hermanos que están sufriendo tantos en la fe. Luego, si se quieren ustedes enterar de lo que está pasando, por favor, déjennos sus datos y recibirán nuestra revista, que es absolutamente gratuita, no les compromete absolutamente a nada. El próximo número es de la Iglesia Clandestina en China, es absolutamente gratuito, no les compromete a nada. Aquellos que nos dejen su dirección, creo que se va a sortear un regalo fantástico, estupendo, que les encantará, porque a todo el mundo que lo ha recibido le ha encantado. Así que les animo a que dejen la dirección o el email. Y también les quiero pedir su donativo, porque por desgracia necesitamos dinero para ayudarles. Les quiero pedir lo que puedan, que sean generosos, una moneda, un billete, lo que puedan. Muchísimas gracias.